Sakurai era un universitario solitario que pasaba sus días encerrado en los videojuegos, alejado de la sociedad, con una expresión tan seria que muchos evitaban acercarse, pero su rutina se rompió de golpe cuando una figura explosiva irrumpió en su vida y no volvió a dejarlo en paz. Todo empezó el primer día de su segundo año en la universidad, cuando una chica energética con una voz chillona y una figura que llamaba la atención se le acercó de repente. Sakurai la reconoció al instante, era Hana Uzaki, su antigua compañera de clases en secundaria. Ella estaba emocionada de volver a verlo y apenas entraron al campus le propuso unirse al club de natación, pero él le recordó que la universidad ni siquiera tenía uno. Ella dijo estar explorando nuevas actividades, aunque no pasaba un día sin toparse con él, holgazaneando como si no tuviera rumbo. Un año había pasado y al ver que Sakurai seguía sin amigos ni motivación, Uzaki no lo pensó dos veces. Fue directo a buscarlo y le propuso pasar tiempo juntos. Esa tarde, cuando supo que sus clases se habían cancelado, caminaba malhumorado por el campus, espantando con su sola presencia a más de una chica, hasta que Uzaki corrió hacia él y terminó estrellándose contra su pecho. Molesto, le reprochó por golpearlo con sus bolsas, aunque todos sabían que lo que realmente lo había golpeado fue su entusiasmo. Ella se burló de su eterna soledad y se ofreció a acompañarlo al café, pero Sakurai intentó rechazarla sin éxito. Uzaki simplemente lo siguió, diciendo que también estaba libre y que lo haría por gusto. Cuando él insinuó que prefería estar solo, ella lanzó una provocación. ¿Acaso le incomodaba estar con mujeres? Así fue todo el camino, molestándolo sin descanso. Y cuando él finalmente estalló, ella fingió estar ofendida y gritó que solo la usaba cuando le convenía. La escena llamó tanto la atención que los demás comenzaron a mirarlo con juicio, murmurando cosas en varios idiomas. Derrotado, Sakurai la dejó acompañarlo. Llegaron a un cine y Uzaki le preguntó si en serio iba a ver una película solo. Él lo admitió y ella se burló de que su única compañía fuera su mochila, pero ella confesó que había planeado seguirlo, solo para ver si iba a comprar algo subido de tono. Esa acusación lo hizo reaccionar y terminó pellizcándola, harto de sus provocaciones. Cuando fue a elegir la película, la dejó escoger, pero ella eligió una que ya había visto. Más tarde, decidieron pasar por una tienda de electrónica porque Uzaki quería unos auriculares. Dentro, Sakurai sintió la tentación de comprar algo inútil, pero ella lo convenció de probar un sillón de masajes. Mientras disfrutaban del masaje, Uzaki comentó que solía ir ahí para aliviar el dolor de hombros provocado por cierto peso natural. Al rato empezó a hacer sonidos que pusieron a Sakurai nervioso, más aún cuando su camiseta ajustada resaltaba ciertas letras en inglés que no ayudaban a la situación. El incómodo intentó alejarla, pero Uzaki encontró otro aparato y terminó haciendo un espectáculo sin siquiera notarlo. Luego lo llevó al área de realidad virtual, donde empezó a gritar mientras luchaba contra zombies. Al principio a Sakurai le pareció gracioso, hasta que Uzaki le puso los visores a la fuerza y acabó aterrorizado por un tiburón que lo atacó de sorpresa. En medio del susto, terminó sujetando algo blando que pensó que era una medusa. Al quitárselos, comentó lo realista que había sido. Más tarde fueron a las jaulas de bateo, pero Sakurai no logró acertar ni una, lo que provocó las burlas de Uzaki, quien afirmó que su padre lo desheredaría si lo viera. Para recuperar algo de dignidad, le prestó su tarjeta. Uzaki prometió dar un jonrón, pero al primer intento terminó en el suelo, adolorida por no haberse estirado. Aún así, él la invitó a cenar, ella comió con entusiasmo y cuando él la llamó glotona por su apetito, ella lo tomó con humor, asegurando que aún estaba en desarrollo. Sin darse cuenta, Uzaki había comido también su ración, lo que hizo enfadar a Sakurai. El cocinero intervino y le dijo que perdonara a su novia. Al final, Sakurai logró convencerlo de darles cupones gratis, pero Uzaki se los acabó antes de que él pudiera probar un solo plato. Al día siguiente, Uzaki volvió a buscarlo. Dijo que estar con él era diferente a salir con sus amigas. Luego gritó que le dolía la espalda por lo del día anterior, llamando la atención incluso de un gato callejero. Otro día, mientras Sakurai trabajaba en la cafetería, su jefe le pidió atender a un cliente que estaba por irse. Justo cuando el dueño elogiaba su tranquilidad, el ambiente se rompió con un grito. Uzaki había descubierto su lugar de trabajo. Él intentó echarla, temiendo que arruinara la atmósfera, pero ella se negó. Su energía desbordante hizo que el dueño se ocultara como si hubiera aparecido un tifón. Ella se presentó con entusiasmo, pero el dueño pensó que aún estaba en secundaria, lo que la enfureció. Sakurai comentó sarcásticamente que era un milagro que una enanita como ella pudiera estar en la universidad. El dueño, sorprendido por su error, cambió de actitud al notar otros atributos. Uzaki exigió ser tratada como una clienta VIP e incluso amenazó con reportar a Sakurai si no lo hacía. Él explicó que se sentía incómodo atendiendo a conocidos, pero ella insistía con su juego. Al final, él cedió, la trató con todo el protocolo y ella, por supuesto, se burló de él sin piedad. Cansado, terminó expulsándola. El dueño, al ver la situación, le dio el resto del día libre a Sakurai, quizás por compasión o para evitar más caos. Al día siguiente, camino a clases, Sakurai se detuvo en seco al encontrarse con un gato callejero. Justo entonces, Uzaki tropezó con él y notó que el felino evitaba sus caricias, como si sus manos no tuvieran la esencia adecuada. Cuando ella intentó acercarse, el gato primero olfateó su mano y luego se dejó acariciar sin problema, como si la aceptara por su pureza. Uzaki mencionó que en su casa tenían dos gatos, y eso desató en Sakurai
Sakurai una serie de pensamientos no tan puros que lo hicieron sacudir la cabeza. En eso, una bicicleta pasó a toda velocidad, haciendo que el gato huyera. Usaki salió corriendo tras él, pero terminó atrapada en unos arbustos al intentar alcanzarlo. Sakurai corrió a ayudarla, solo para encontrarse con una escena comprometida. Al intentar sacarla, terminaron enredados en una posición bastante cuestionable, justo cuando pasaban unas señoras, que reaccionaron escandalizadas. Más tarde en el café, Usaki apareció como siempre, aunque a Sakurai le costaba mirarla después de lo que ocurrió esa mañana. Por suerte, ella rompió el hielo, asumiendo que él estaba demasiado avergonzado para invitarla a almorzar. Cuando él mencionó que vería a un amigo, ella dejó caer el té, sorprendida de que tuviera vida social. Aunque se sentaron separados, Usaki comenzó a hacerle señas desde lejos que él no entendía, hasta que recibió su mensaje de texto. Comenzaron a chatear desde sus mesas, aunque principalmente era Usaki, lanzándole indirectas como de costumbre. Al final, cuando fue a comer, sus fideos ya estaban aguados. Esa noche, mientras Sakurai trabajaba tranquilo en el café, Usaki volvió a aparecer sin previo aviso. Se le colgó del brazo diciendo que había querido verlo y eso activó su imaginación, pero solo quería ayuda con un ensayo. Él se negó, así que ella le rogó hasta que el dueño del café le dio permiso a Sakurai para ayudarla. Mientras trabajaban, el dueño incluso les sirvió té solo para verlos discutir. En medio de la sesión, Usaki insinuó que quería visitar su casa. Él se resistió, diciendo que ya tenía suficiente con espantar bichos como para agregar uno más. Ella dijo que podía cocinar para ambos y hasta quedarse a dormir, lo que lo hizo entrar en pánico. No sabía si resistiría tanta convivencia con ella. Al día siguiente, Ami, la hija del dueño, lo observaba trabajar con admiración y con cierto interés en su clavícula. Mientras lo espiaba, notó que su presencia comenzaba a atraer más clientas y cuando se enteraron de que solía nadar, casi se desmaya deseando tener rayos X. Su padre la hizo volver al trabajo antes de que se le fuera de las manos. Poco después, Usaki apareció y Ami no pudo evitar preguntarse quién era. Cuando Sakurai explicó que era una compañera universitaria de segundo año, Ami se sorprendió. Observó cómo discutían por un juego y fue a preguntarle a su padre si estaban saliendo, pero él solo le dijo que la atendiera. Ami se presentó con un vaso de agua e Usaki le devolvió el saludo con su típico encanto. Aunque al principio le pareció simpática, Ami notó el peso visual que Usaki tenía al inclinarse sobre la mesa. Luego Usaki continuó con su misión de salvar la vida solitaria de Sakurai y Ami no pudo evitar coincidir con su padre. Esos dos eran un espectáculo. Mientras Sakurai intentaba llenar su taza, Usaki lo empujó sin querer y él terminó mojado, con ella encima, quejándose por el agua fría. Al día siguiente, Usaki fue al café solo para enterarse de que Sakurai estaba enfermo. Se sorprendió de que alguien como él fuera tan frágil. En casa, Sakurai intentaba no desfallecer cuando alguien tocó el timbre. Era Usaki con su sonrisa habitual. Él quiso discutir, pero colapsó. Ella lo llevó a la cama y decidió prepararle la comida. Como su casa estaba hecha un desastre, fue al centro comercial a comprar ingredientes y terminó cocinando algo espectacular. Quiso darle de comer, pero él insistió en usar la cuchara por su cuenta. Cuando le preguntó si sabía bien, Sakurai respondió que sus papilas gustativas estaban fuera de servicio, lo que la desanimó un poco. Luego, al ver que él seguía sudando, le pidió que se desnudara para cambiarle la ropa. Sakurai apenas podía reaccionar, mientras Usaki lo limpiaba con una toalla, ajena al caos que su gesto provocaba. Incluso el gato del vecindario miraba desde la ventana con envidia. Después le dio sus medicinas, pero él notó que ya era tarde y le dijo que se fuera. Aunque ella se negó a dejarlo solo, le agradeció por cuidarlo antes de quedarse dormido. 2 horas después, ella lo despertó para que la ayudara a pasar un nivel de videojuego. Él, sin fuerzas, le dijo que se fuera con la consola. La semana siguiente, Sakurai organizó una barbacoa con amigos. Mientras Usaki se encargaba de elegir la comida, el dueño y Ami observaban en silencio como si vieran una telenovela. Cuando Usaki fue al baño, el dueño le preguntó a Sakurai cómo le había ido la noche anterior con ella. Sakurai aclaró que solo eran amigos, afirmó que le gustaba su vida tranquila y que no quería que la gente malinterpretara su relación con Usaki, pero el dueño y Ami entendieron otra cosa. Esos dos solo necesitaban un empujón para volverse inseparables. Al día siguiente en la universidad, Usaki apareció agitando una moneda con la intención de hipnotizarlo. Aunque Sakurai no caía, recordaba cómo lo cuidó cuando estuvo enfermo, así que fingió caer bajo el hechizo. Ella, encantada, le pidió que la llamara por su nombre. Aunque al principio se resistió, acabó cediendo. Ella estaba tan feliz que le pidió que lo repitiera varias veces, mientras los demás juraban que jamás se dejarían atrapar por el amor. Como creyó que la hipnosis funcionaba, empezó a hacerle prometer cosas como comprarle gadgets nuevos, hasta que él le dio un golpecito revelando que solo estaba actuando. Ella se molestó por su cercanía con Ami y le exigió que dejara de usar su nombre de pila. Él se disculpó y prometió usar solo el apellido. Luego, al agitar la moneda de nuevo, accidentalmente hizo que Usaki se quedara paralizada, lo que lo hizo entrar en pánico. Poco antes de las vacaciones de la Semana Dorada, le informaron a Sakurai que el café estaría cerrado. Aprovechó para encerrarse en casa y jugar videojuegos por 2 días seguidos, pero justo cuando estaba por vencer al jefe final, sonó el timbre y supo de inmediato que su paz había terminado. Usaki había llegado para hacerle compañía, como siempre. Usaki llegó a casa de Sakurai
Sakurai con una propuesta: jugar el nuevo evento de Raymond Go. Aunque él tenía el juego, confesó que nunca lo había abierto. Como siempre, ella se burló de su estilo de vida solitario. Ya afuera puso a su extraño gato virtual en el mapa y se lo mostró a Sakurai, quien la fulminó con la mirada. Ella retrocedió por si acaso. Al revisar sus capturas, todo lo que tenía eran gorilas, lo que provocó que se quejara de su visión. Ella le sugirió que fueran a comprarle unos lentes. En la tienda se toparon con Ami y Usaki la reclutó como asistente personal de Sakurai. Ami aceptó y estaba por dar su opinión, pero Usaki se adelantó, le puso un marco en la cara a Sakurai y le quedaba sorprendentemente bien. A partir de ahí lo hicieron probar casi toda la tienda. Mientras él se agotaba, Ami apareció con su modelo favorito y hasta lo hizo posar con una expresión absurda. Sakurai estaba al borde del colapso. Tras una discusión, se fueron sin comprar nada. En el tren de regreso, Usaki le mostró con orgullo un gato nuevo que atrapó, pero otra vez era un gorila. Mientras el vagón se llenaba por un partido de fútbol, un tipo robusto empujó a Sakurai, quien protegió a Usaki con su cuerpo, pero en el proceso su abdomen fue directo a una zona sensible, lo que avergonzó a ambos. Sakurai entró en pánico, rogando que no hubiera testigos. Intentó pensar en otra cosa, pero su corazón se aceleró, más al ver un cartel con una modelo atractiva. Meditó en silencio mientras ella le hablaba, sin escucharla, intentando contenerse. La tensión aumentaba hasta que llegaron a su estación. Cuando Usaki se giró, vio que Sakurai se había desmayado de pie. Al día siguiente le contó el episodio al dueño del café, que se aguantaba la risa. Le aconsejó ser más libre, como Ami, que siempre salía con chicos, pero ella reveló que ningún chico se le acercaba. Más tarde, Usaki parecía apagada porque no habría feriados ese mes, así que Sakurai la sorprendió al invitarla a salir el próximo fin de semana. Ella se emocionó, pero él arruinó el momento al mencionar que fue idea de Ami. Usaki se molestó y él no entendió por qué. El día de la salida, llovía y creyó que no vendría, pero ella apareció empapada, como un cachorro bajo la tormenta. Dijo que había salido de compras y que quería refrescarse. Le pidió usar su baño y luego se puso una camiseta suya para cocinar. Sakurai decidió ayudarla. Tras terminar, jugaron videojuegos durante horas. Sakurai se divirtió tanto que al acompañarla a la estación, le dijo que regresara otro día. Ella le pidió volver al día siguiente para seguir jugando y él aceptó, pero olvidó su pase del tren, así que tuvieron que caminar de regreso. En verano, Usaki volvió a aparecer para pedir permiso y unirse a su progreso en el videojuego. Él prometió que no tocaría su torre sin ella. Ese mismo día, Sakurai soñó que intentaba salvar a un gato en un edificio alto, pero el gato saltaba sobre él y caía al vacío. Se despertó sudando. Pensó que estaba solo, pero Usaki lo observaba. Lista para burlarse, le preguntó si soñaba con caídas, y él le pidió que guardara silencio porque el profesor ya había comenzado. Curiosamente, la clase trataba sobre caídas desde alturas, con ilustraciones de gatos similares a los de su sueño. Usaki no dejó pasar la coincidencia y lo molestó todo el día. Después, ella tropezó bajando las escaleras, pero Sakurai la atrapó justo a tiempo. Más tarde, Sakurai fue abordado por un chico que lo usó como escudo para escapar de unas chicas insistentes. Las chicas retrocedieron al ver la mirada intimidante de Sakurai. El chico se presentó como Sakaki, un antiguo amigo. Dijo que las chicas querían beber toda la noche y él no podía seguirles el ritmo, así que fingió. Mientras hablaban, Sakurai recordó todo lo que Usaki le había causado, pero solo dijo que todo era normal. Sakaki, preocupado, dijo que eso sonaba como el inicio de una historia de terror y que necesitaba una novia. Sakurai lo ignoró, pero Sakaki le agarró la camisa, insistiendo en su punto. Justo en ese momento, Usaki apareció y quedó en shock al ver a Sakurai con otro amigo. Sakurai explicó que solían almorzar juntos, pero Usaki bromeó, diciendo que pensaba que le pagaba a alguien para acompañarlo. Aunque celosa, se alegró de que tuviera un amigo y le pidió a Sakaki que no abandonara al Señor de las Sombras. Pronto comenzaron a discutir y Sakaki no entendía si estaban peleando o coqueteando. Cuando Usaki se fue a clase, Sakaki concluyó que Sakurai estaba enamorado de ella y preguntó su edad, por si debía alertar a las autoridades. Más tarde se unió a ellos mientras jugaban y les preguntó directamente qué tan lejos habían llegado. Usaki lo fulminó con una frase tan sarcástica que se quedó sin palabras. Sakurai respondía que no a cada pregunta de Sakaki, pero Usaki soltó un extraño ruido, como si ocultara algo, y terminó complicando todo. Para arreglarlo, dijo que Sakurai era el tipo más confiable del mundo, aunque Sakaki lo tomó como un insulto y Sakurai ni se enteró. Al ver que no estaban saliendo, Sakaki les dijo que ya era hora de que lo consideraran. Como respuesta, lo dejaron solo con las sillas. Después apareció Ami, molesta. Tras presentarse, le dijo que se estaba apresurando demasiado y que debía dejar que esa historia de amor creciera como una serie de 5 temporadas, no una película de 1 hora. Extendió la mano para unirse al plan, pero Ami golpeó la mesa y le pidió que se cortara el cabello antes de arruinar su estrategia. Por su parte, Usaki disfrutaba un helado de chocomenta y le ofreció un poco a Sakurai. Él lo probó y dijo que sabía a pasta de dientes, lo que desató la furia de Usaki. Lo acusó de no tener paladar y hasta dijo que deberían echarle pasta dental en lugar de dejar que gente como él insulte los chocomomentos. Con una pasión teatral, convirtió la escena en una especie de discurso épico que atrapó a todos alrededor, quienes incluso aplaudieron. Sakurai explicó que odiaba la menta desde niño, pero ella quería golpearlo por su ofensa. Él le sujetó la mano
mano y ella insistió en que probara otro bocado, al final cedió. Cuando probó el último se dio cuenta de que habían usado el mismo palito, entró en pánico en silencio mientras Usaki sonreía, feliz. Pasaron los días y llegó el clásico episodio de playa. Todo había sido orquestado por Sebastian, quien, por cierto, es el dueño de la cafetería donde trabaja Sakurai. Recientemente había contratado a Usaki como ayudante temporal. Ella decía que quería ganar algo de dinero y de paso tener a Sakurai al alcance de su vista todo el verano. Sebastian aceptó encantado y le pidió a Sakurai que le enseñara el oficio. Ami se ofreció como clienta para las prácticas. Usaki, como siempre, intentó hacerle bromas mientras trabajaba. Sakurai le respondió que no eran payasos. Ami reveló que ya le habían enseñado todo y que solo querían activar su mal genio. Cuando Usaki le preguntó qué haría en las vacaciones, él dijo que planeaba jugar sin parar. Ella lo convenció de cambiar de plan e ir a la playa. Cuando Sakaki apareció, se sumó al grupo. En la playa, Usaki intimidaba a todos sin darse cuenta, y Sakurai aprovechó para nadar, su actividad favorita. Al volver, Ami le dijo que parecía un salvavidas y Usaki agregó que tenía energía de chico de mamá, para luego dejar que Ami lo regañara. Ami le indicó que no dejara sola a Usaki para evitar que extraños la molestaran. Él se acercó, pero en vez de halagarla, elogió a Ami, así que recibió un golpe para reaccionar. Sakaki apareció con una sandía y un bate para el típico juego veraniego. A Sakurai le vendaron los ojos y Usaki empezó a darle instrucciones alocadas como si controlara un videojuego, haciéndolo tropezar hasta que terminó sujetando, sin querer, algo indebido. Pensó que era una medusa y Ami y Sakaki miraban la escena en shock. Ami trató de advertirle que ya había encontrado la sandía, pero él seguía explorando hasta que Usaki habló y le quitó la venda. Resultó que ella había intercambiado posiciones con la fruta y él no se había dado cuenta, dejando a Ami sin palabras. En la casa de verano de los padres de Sakaki, Sakurai y Usaki se sorprendieron con cada mueble como si hubieran llegado a un palacio. Luego, tras una parrillada, Usaki quiso jugar algo tranquilo, pero Sakaki propuso una caminata nocturna en la montaña. Con linternas en mano, anunciaron que harían una prueba de valor. A Sakurai no le gustaban las cosas de miedo, pero Usaki, con una sonrisa siniestra, lo asustó más que cualquier fantasma. Ella agarró su teléfono y prometió revelar sus secretos si no la perseguía. Él corrió tras ella por el bosque, mientras Sakaki se lamentaba. Ese no era el plan. Mientras los buscaban, Ami preguntó por qué se esforzaban tanto. Sakaki dijo que Sakurai era un buen chico que merecía una vida universitaria divertida. Cuando los encontraron, Sakurai estaba inmóvil del susto y se fue directo a dormir, dejando a Usaki jugando sola como si nada. En medio de la noche, él la abrazó sin querer mientras dormía. Ella dudó si fingía, pero decidió dejarlo pasar. Declaró que esa noche era como Navidad para ella, mientras el gato callejero los observaba con ojos muy abiertos. Al día siguiente, Sakurai dijo que había sido una noche increíble. Usaki, entusiasmada, le sugirió comprar una almohada con altavoces incorporados. Desde la puerta, Sakaki los miraba y supo que se había perdido algo alucinante. Una noche, mientras Usaki revisaba su agenda, recibió una llamada inesperada de Sakurai. Al contestar, él le dijo que la necesitaba. Esa simple frase le dio vueltas todo el día, hasta que se encontraron al día siguiente con una tensión extraña en el ambiente. Cuando ella le preguntó qué quería decir con eso, él señaló un cartel de un café de gatos y confesó que necesitaba una excusa para entrar, porque si iba solo, los demás pensarían que tenía un fetiche raro. Usaki lo fulminó con la mirada y le dio una patada por hacerlo sonar tan absurdo. Al entrar, la recepcionista les pidió que se quitaran los zapatos. Pronto ambos estaban rodeados de gatos. Sakurai preguntó si podía acariciarlos y cuando recibió el visto bueno, aplicó las técnicas que Usaki le había enseñado. El resultado fue un Sakurai sonriendo feliz, al borde de emitir sonidos sospechosos, lo que llevó a Usaki a llamarlo asqueroso. Él le agradeció por acompañarlo y le dijo que quería compensarla. Ella aprovechó para decirle que su cumpleaños estaba cerca y quería algo especial, ya que cumpliría 20 años. Sakurai intentó procesar sus palabras, pero su pierna se le había entumecido y solo pudo disculparse con una expresión absurda. Usaki, molesta, le retiró los gatos y él quedó en estado de abstinencia felina. Luego lo torturó haciéndole cosquillas en la pierna dormida, mientras él gritaba de forma ambigua. La recepcionista les pidió que se fueran a hacer sus juegos a otro lado. Fueron expulsados y Sakurai la culpó por arruinar su experiencia. Cuando por fin había aprendido a gustarles a los gatos, ella le dijo que tenía 2 en casa y que podía practicar con ellos, pero él se negó, preguntándole qué era lo que realmente quería. Ella solo repitió que esperaba algo para su cumpleaños. Más tarde, Sakurai pidió consejo a Sebastian, dueño del café, y a Ami. Pensó en flores o un anillo, porque su nombre significa flor, pero todo le parecía demasiado directo. Ami opinó que a Usaki le encantarían esos gestos, pero también que podría sobrepensarlos. Al final, ambos le dijeron que simplemente siguiera su corazón. Ese mismo día, Usaki lo llamó, repitiendo la misma frase que él le había dicho por teléfono.
teléfono, que lo necesitaba. Nervioso, él fue a su encuentro solo para descubrir que quería que la invitara a un pub elegante por su cumpleaños. Admitió que todo había sido una trampa desde el principio, y él se lamentó por haber caído. Dentro del pub, él preguntó si no prefería un iPhone 15, pero ella dijo que era suficiente con pasar tiempo juntos. Probó alcohol por primera vez, luego cerveza, y aunque le pareció amarga, dijo que le gustaba. Minutos después, ya estaba haciendo malabares con el vaso, prometiendo arruinarle el saldo bancario. Pidió bebida tras bebida y comida tras comida. Cuando salieron, ella iba completamente borracha. Apoyándose en él, empezó a actuar de forma extraña, rozándolo sin filtro y dejando en claro que tenía planes ocultos. En casa, él se rindió y la dejó seguir bebiendo. Ella intentó besarlo, pero luego se rió y dijo que solo bromeaba, llamándolo virgen. Dolido, dio por terminada la noche. Al día siguiente, la vio sufrir con la resaca y no hizo nada por ayudar. Ella juró no volver a beber y le agradeció antes de vomitar en su futón favorito. Más tarde, intentó disculparse en el campus, haciendo una escena frente a todos. Él le decía que no era necesario, pero sus palabras causaron más caos. Las chicas pensaron que él era un novio infiel, que la extorsionaba y estuvieron a punto de llamar a la policía. Cuando Usaki dijo que solo se trataba de un futón y que era su primera vez, el malentendido empeoró. Sakurai tomó el dinero y fue a contárselo a Sebastian y Ami, quienes ya lo esperaban en el café con comida en mano, listos para escuchar el drama. Cuando él comenzó a relatar que salieron a beber y ella volvió a su casa, ambos se sentaron rectos, preparados para el chisme, pero al ver a Sakurai sollozar como si le hubieran roto el corazón, asumieron lo peor. Mientras tanto, Sakaki, que estaba en una excursión, sintió que algo emocionante estaba ocurriendo y casi se regresó corriendo. Pese al desastre, Ami y Sebastian pensaban que Usaki se sentía culpable, así que le entregaron a Sakurai 2 entradas para un festival, con la condición de que llevara a Usaki. Él quiso negarse, pero Ami lo sacó a empujones con la misión clara. Esa noche, Usaki apareció en el festival, vestida de forma más formal de lo normal. Él la forzó un poco a divertirse, pero ella seguía actuando distante. Deseando verla como siempre, recordó el consejo de Ami y comenzó a elogiar su yukata. Para su sorpresa, ella reaccionó positivamente y poco a poco su coraza se rompió. Pronto ella volvió a burlarse de él, diciendo que esa era la única vez que estaría con una chica guapa en yukata. Él se enfurruñó y la gente empezó a observarlos. Algunos lo llamaron desesperado y ella intentó detenerlo, pero terminó diciendo algo que apagó por completo su cerebro. En medio del silencio, Sakurai recordó una escena de la secundaria, cuando Usaki intentaba aprender a nadar en secreto. Recordó cómo la apoyó con algunos consejos y cómo ella se esforzaba por mejorar. De vuelta en el festival, él bajó un poco el ritmo y le compró maíz asado para animarla. Se sentaron juntos a ver los fuegos artificiales. Más tarde, despertó de ese sueño, viendo el rostro de Usaki muy cerca. Se sobresaltó, pero ella solo le dijo que se relajara, porque claramente su cerebro no estaba bien conectado todavía. Después del festival, Usaki se disculpó una vez más, pero Sakurai le dijo que no se preocupara. Aún así, no podía ver bien su cara con sus melones, bloqueándole la vista. Le dijo que al principio la sentía como una plaga, que ni el mejor insecticida podía eliminar, pero tras tantas situaciones incómodas y recuerdos vergonzosos, ahora se alegraba de que hiciera su vida más divertida. Justo entonces, los fuegos artificiales iluminaron el cielo, aunque su vista seguía bloqueada por completo. Días después, Sakurai fue con Usaki a devolverle a su madre el dinero del futón, aunque ella insistía en que no hacía falta, ya que la situación le sirvió como excusa para cambiar ese colchón barato que arruinaba sus mañanas. Mientras caminaban, Usaki lo molestó por estar nervioso, y él dijo que tenía dolor de estómago. Aún así, aseguró que su madre era amable y que incluso se podía acariciar a su gato. Al llegar, fueron recibidos por Tsuki Usaki, madre de Hana. A sus 43 años, su apariencia juvenil dejó a Sakurai paralizado. Lo que empezó como tensión se volvió interés cuando ella escuchó su risa, pero al presentarse, la presión fue tan intensa que él se desvió directo hacia los gatos para evitar colapsar. Mientras tanto, Tsuki apartó a su hija para reprenderla por haber pasado la noche en casa de un perdedor. Luego le pidió disculpas a Sakurai por la torpeza de su hija, cosa con la que él, sin malicia, estuvo de acuerdo. Usaki se enfadó y ambas discutieron. Tsuki, sin embargo, sonrió. Su hija estaba en buenas manos, pero en su cabeza algo no encajaba. Pensaba que Sakurai miraba sus curvas con otros ojos, lo que la puso a la defensiva. Cuando escuchó que hablaban de acariciar lentamente algo, creyó que se referían a ella y casi pierde la compostura. Sakurai, incómodo, pidió permiso para retirarse. Mientras se iban, los gatos miraban a Tsuki con cara de «¿te enamoraste?». Al día siguiente, ella apareció en la cafetería donde trabajaba su hija, fingiendo que iba a visitarla, pero claramente quería ver a Sakurai. El gerente dijo que Usaki tenía una vibra que encantaba a los clientes, casi como un payaso sin disfraz. Elogiaron sus habilidades sociales, pero cuando Ami mencionó que Sakurai también tenía éxito con cierto tipo de clientas, Tsuki preguntó si le gustaban las mujeres mayores. La conversación explotó en incomodidad. Todos aseguraron que Sakurai era tan despistado que seguramente malinterpretaba todo, pero justo cuando parecía que la tensión bajaba, escucharon a Sakurai decir que le gustaban los granos maduros de cacao. Tsuki asumió que hablaba de mujeres mayores, específicamente de ella. Esa tarde, Usaki no paraba de molestar a Sakurai, alegando que se desveló
solo para verlo empaparse de vergüenza. Lo presionó para que fuera a hacerle recados y él la comparó con su madre, lo que a ella no le sentó nada bien. Se fue a casa furiosa mientras el gato del vecindario veía una telenovela de amor prohibido. Al día siguiente, Usaki actuaba extrañamente formal con los clientes. Ami notó que algo iba mal y lanzó agua fría a Sakurai para despertarlo. Todos estaban confundidos y debatían cómo hacer que Usaki volviera a ser la de siempre. Justo entonces, ella apareció y los regañó por hacer el ridículo. Sakurai le pidió que dejara de actuar como su madre, pero ella insistía en que era su culpa. Cada palabra de Usaki era como verter sopa hirviendo en el cerebro de Sakurai. Ami, en cambio, vio una oportunidad. Usaki podía atraer a cierto tipo de clientes con esa nueva actitud. Ella dijo que podía detener el show si Sakurai le pedía disculpas. Aunque dudó, él lo hizo. En minutos estaban discutiendo de nuevo. Un niño que estaba allí con su familia les pidió que dejaran de pelear y les dio un boleto de lotería como regalo. Sorprendentemente, ganaron un viaje todo pago a Tottori. Al día siguiente, en el aeropuerto, lo primero que vieron fue a un hombre gritando que un arenero era mejor que Starbucks. Mientras Sakurai revisaba la lista de actividades, más interesado en las individuales, Usaki se preparaba para burlarse. En ese momento, un auto apareció de la nada y de él bajaron Sakaki y Ami, quienes los recogieron fingiendo que fue un choque accidental. Ya juntos, el primer destino fue una enorme duna de arena. El guía explicó que medía más de 2 kilómetros y ofrecía vistas impresionantes del mar. En la cima, Usaki desafió a Sakurai a una carrera. Si perdía, ella compraría un helado de nuez de camello. Si ganaba, él recibiría uno con sabor a arena. Sakurai arrancó con fuerza, pero Usaki lo superó bajando en tabla de arena. Aunque iba adelante, al llegar al terreno plano, tuvo que seguir corriendo, y ahí Sakurai activó su modo protagonista y la venció, o quizás fue que las cualidades de Usaki eran demasiado pesadas. Mientras recuperaban el aliento, una pareja les pidió una foto. Sakurai aceptó y ambos hicieron una pose de corazón que fue tan incómoda que hasta el gato del lugar desvió la mirada. Luego Sakurai tuvo que cargar la tabla de vuelta mientras sus piernas rogaban clemencia. El siguiente destino fue una antigua escuela primaria convertida en museo. El guía explicó que había sido reconstruida por organizaciones locales y lo que más ofrecía el pueblo era merchandising de mango. Así que sí, figuritas y más figuritas por todos lados. Después de visitar un santuario, Sakurai y Usaki tomaron sus fortunas. La de él era sospechosamente específica y la de ella casi idéntica. Ambos idiotas se distrajeron compitiendo y no notaron que la fortuna amorosa hablaba de ellos mismos. Cuando al fin lo leyeron, entendieron que todo el mundo los veía como pareja, menos ellos. Mientras revisaban el teléfono, Ami y Sakaki aparecieron para revelar que la gira entera estaba diseñada para fomentar romances. Todos los habían visto como pareja desde el inicio. En el siguiente destino, símbolos de amor estaban por todas partes. La tensión entre ellos aumentaba y Sakurai empezó a recordar momentos románticos pasados. Intentó cambiar la energía sugiriendo que solo se divirtieran. Usaki aceptó, pero el siguiente lugar estaba lleno de parejas pegajosas, así que se retiraron. Luego, en una posada con aguas termales, se suponía que compartirían habitación, pero ambos se negaron. Sakaki acorraló a Sakurai contra la pared exigiéndole que avanzara, justo cuando Usaki entró y los fotografió. Después fueron a una sala de vapor. El calor hizo que Usaki se mareara y le pidió la toalla de Sakurai, pero resbaló, cayó encima de él y quedó atrapada. Los sonidos que emitían no ayudaban y la guía irrumpió pidiéndoles que se consiguieran una habitación. Al día siguiente terminaron la excursión en una calle con 117 estatuas de bronce de yokai. Eran tan extrañas que verlas demasiado tiempo causaba alucinaciones. Ya de regreso en la ciudad, Usaki llamó a Sakurai para visitarlo como siempre. Él notó que estaba dejando demasiadas cosas en su casa. Cuando abrió la puerta, la vio con una rana de peluche gigante. Ella dijo que su trasero necesitaba ese puff tras largas sesiones de juego. Él toleró la rana, pero le pidió que limpiara sus cosas. Usaki, sin filtro, echó todo a una bolsa de basura, incluyendo cosas de él. Lo volvió loco. Al final solo quedaba un disfraz de lagarto que solía usar, y cuando lo infló, Sakurai lo destruyó. Luego abrió la nevera y encontró una bolsa que creyó que era otra invasión, pero resultó ser la cena que ella le prepararía. Después de comer, se disculpó por haber desconfiado, y Usaki se comió esa disculpa como guarnición. Al día siguiente, Sebastian anunció que era hora de que Sakurai aprendiera a cocinar. Usaki lo interrumpió diciendo que era un inútil en la cocina, lo que lo motivó a demostrar lo contrario. Intentó hacer espaguetis y fracasó. Usaki se rió tanto que casi no podía respirar. Más tarde, Sakurai fue a su casa, donde Tsuki se ofreció a enseñarle a amasar masa. Él lo agradeció y ella se emocionó peligrosamente. Mientras trabajaban, Tsuki notó que no estaba nervioso, solo concentrado. Mientras ella bajaba por las escaleras, escuchó una conversación que malinterpretó por completo, creyendo que su hija la estaba ofreciendo a Sakurai. Aún así, se calmó y comieron como si nada. Más tarde, Sakurai llevó a Usaki a un gimnasio de escalada como agradecimiento. Él subió fácilmente, pero Usaki no pudo avanzar por culpa de sus proporciones. Se frustró al ver que Sakurai era mejor que ella. La entrenadora aumentó la dificultad y él aceptó el reto. Al bajar le ofreció descanso, pero ella no quiso quedarse atrás. Intentó escalar de nuevo y quedó colgada como crisálida. Tuvieron que bajarla como
si fuera parte del decorado. Aunque quiso irse, prefirió quedarse mirando a Sakurai, que parecía disfrutar el momento. Otro día, Sakurai fue a practicar karaoke en secreto, pero Usaki lo sorprendió y se burló de él hasta destruir su autoestima. Para compensarlo, Ami y Usaki salieron un momento y regresaron vestidas con cosplays chinos. Luego cambiaron a trajes de conejita y azafata, turnándose para burlarse de él como acto de disculpa. Sakurai, confundido pero fascinado, soltó sin pensar que el disfraz de conejita le gustaba y fue etiquetado de forma poco halagadora. Días después, Usaki apareció empapada por la lluvia, llorando en la puerta. Dijo que no quería molestarlo más y que ya no podían salir juntos. Él la invitó a entrar, pero ella sonrió con picardía, solo había olvidado hacer su tarea de verano. Mientras se quejaba de que deberían darle trato especial en la escuela, Sakurai le cerró la puerta en la cara. Al día siguiente, en el café, Sebastian decía lo adorable que era Usaki, pero Sakurai sabía que en realidad era una salvaje con garras. Intentó ayudar al anciano a cargar una caja, pero el hombre se negó, solo para que su espalda colapsara segundos después. Cuando el anciano del café se lastimó la espalda, Sakurai se ofreció a llevarlo al quiropráctico, mientras Ami y Usaki cerraban el local por el día. De vuelta en el café, Ami preparó café y le preguntó a Usaki qué tal estaba en comparación con el de su padre. Ella respondió que podía saborear su perfume en la taza, lo cual, para su sorpresa, le resultaba agradable. Mientras tanto, en el consultorio, el dueño del café parecía estar en el cielo mientras Sakurai esperaba. Las chicas aprovecharon para hablar de él. Ami preguntó si Usaki lo conocía desde secundaria, pero ella explicó que se acercaron en la universidad. Recordó cómo una amiga la arrastró a unirse al club de natación como manager, llevándola a una piscina llena de chicos emocionados por tener chicas nuevas. Cuando Sakurai apareció, su mirada intensa asustó a todos, pero con el tiempo demostró ser dedicado y apasionado por la natación. Usaki comenzó a hablar de él con una sonrisa, y Ami notó algo. Le preguntó si se había enamorado entonces, pero Usaki no se dio cuenta del trasfondo de sus palabras y se escapó avergonzada. Ami sonrió satisfecha, había conseguido sacudirla. Al día siguiente, Usaki preguntó cómo era Sakurai cuando estaba borracho. Todos la miraron raro. Sakaki aclaró que Sakurai siempre conocía sus límites, pero Usaki ya tenía un plan: hacerlo beber. Ami le recordó que mejor se enfocara en hacer café que en cosplay. Esa noche, Usaki llegó con una fiesta de bebidas, pero antes cocinó un banquete. Sakurai quedó impresionado por sus dotes culinarias, aunque ella solo quería emborracharlo. El siguiente paso era distraerlo con una película. Pronto, él ya estaba en su punto débil y Usaki intentó sacarle algo importante. Cuando él empezó a hablar entre suspiros, ella interpretó cada palabra como una declaración de amor. Hasta que él dijo que amaba su cocina, frustrada vio cómo caía desmayado justo cuando Sakaki entró. Lo acomodaron en su cama y luego hizo que Usaki también se acostara. Cerró la puerta y apagó la luz. A la mañana siguiente, Sakurai y Usaki despertaron mirándose en la misma cama. Ninguno recordaba qué había pasado. Sebastian y Ami no tardaron en aparecer para interrogar. Los dos intentaban reconstruir lo ocurrido, pero Usaki narraba todo de forma ambigua, lo que solo complicaba más las cosas. El dúo se volvió loco intentando descifrar si algo pasó realmente. Sakurai lo negó todo, pero nadie le creyó. Incluso bromearon con que solo un caso extremo podría justificar tanta represión. Usaki, lentamente, empezaba a recordar mientras Sakurai le pedía que se lo tomara en serio. Sebastian y Ami, frustrados, desearon haberlo presenciado ellos mismos. Usaki estuvo a punto de sugerir un maratón de bebidas de 2 días para repetir la experiencia, pero Sakurai le recordó que las clases comenzaban al día siguiente. A ella casi se le cae el alma del cuerpo. Al día siguiente, Usaki amaneció agotada y su hermano lo notó incluso durante el desayuno. Sin embargo, en el campus, su humor cambió cuando vio a Sakurai caminando delante. Se le acercó para pedirle que pasaran más tiempo juntos, pero él respondió que no había prisa, que siempre estarían juntos. Usaki se sonrojó, igual que el gato espeluznante que los miraba desde la esquina. Sakurai, al notarlo, intentó corregirse, pero ella lo dejó en ridículo, dándole un nuevo no para que pareciera que él era el desesperado por pasar tiempo con ella. Y oye, si te gustó, comenta Usaki y te traeré la continuación.